Ok, ahí sí. Los opioides pertenecen a un grupo farmacológico de los fármacos que nos van a ayudar a reducir el dolor. ¿Ok? Nosotros tenemos otros fármacos, como vienen siendo los AINES, que pues tienen sus diferencias tanto en mecanismo de acción como en potencia. Los opioides son mucho más potentes, ¿ok? Y ya vamos a ver por qué, porque realmente todo tiene un porqué. Hay cosas que no tenemos respuestas, pero hay, la mayoría de las cosas sí, y vamos a ver que no es realmente difícil, ¿ok? No es realmente difícil. Vamos. Bien, primero entender las vías básicas del dolor. Todavía no nos vamos a meter tanto en la fisiopatología, sino en las vías básicas del dolor. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes tienen, por ejemplo, un estímulo, ¿ok? Un estímulo a este nivel, ¿ya? Puede ser en la punta de tu dedo, puede ser en el dorso de tu mano, puede ser en el pecho, donde sea. Ustedes tienen un estímulo doloroso. Y ese estímulo doloroso va a viajar, ¿ok? Se va a dirigir hacia lo que es la raíz dorsal o raíz posterior, ¿no? ¿Verdad? Donde encontramos el ganglio, de lo que viene siendo el nervio espinal, ¿no? ¿Verdad? Porque recordemos que el nervio espinal pues se forma acá también por una raíz anterior y forman un solo ramo que es el nervio espinal, ¿ok? Entonces tenemos raíz posterior, que es la que nos interesa ahorita, y la raíz anterior. Por la raíz posterior va a viajar todo lo sensitivo y por la raíz anterior viaja todo lo motor. Entonces, aquí a nivel del ganglio existe una sinapsis, ¿no? Entonces todo esto es una neurona. Todo esto de aquí es una neurona, aquí hace sinapsis con otra neurona y de ahí llega acá, a lo que viene siendo la sustancia gris de la médula espinal, ¿ok? Entonces aquí llega el dolor. Y este lugar de aquí a nosotros nos interesa muchísimo en lo que vienen siendo los opioides, ¿ok? Primer punto. Ese es el lugar que a nosotros nos interesa. Ahora, por cosas de neuroanatomía, esta vía se cruza, en este caso esta es la vía espinotalámica, la clásica del dolor, ¿ok? Y de la percepción burda. Entonces aquí sube, ¿no verdad? Hacia lo que vienen siendo los centros superiores y llega al núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿ok? Eso es neuroanatomía básica. Y de ahí se proyecta hacia lo que viene siendo la corteza cerebral y en este punto es donde nosotros percibimos el dolor. Punto. ¿Ya? Entonces, hemos visto cómo viaja, ¿no verdad? Todo tiene que pasar por ese proceso para llegar a que sea percibido por nosotros. Ahora, el dolor no solamente es una sensación mecánica, por así decirlo, que es un viaje nada más, no. El dolor también es un sentimiento, ¿ok? Es algo que está modulado a nivel bueno, está modulado a nivel de sentimientos, de conciencia, ¿ok? Entonces nosotros tenemos dos partes del dolor. Esto creo que lo leí una vez en el Harrison, que hablaba de la dualidad del dolor. El dolor es tanto algo, como vemos aquí, una sensación simplemente por conducción nerviosa y una emoción. Esa era la palabra que estaba buscando. Y una emoción. Entonces es una sensación y una emoción. Y es curioso, ¿por qué yo les explico esto? Porque los opioides también actúan sobre esta parte emocional. Ya vamos a ver cómo. Ahorita estamos viendo lo básico de la vía, nada más, ¿ok? Pero fíjense que aquí hay otra vía, existe otra vía, está de verde, existe otra vía aquí a lo que llega acá esta fibra sensitiva que sube y se va a dirigir a otros lugares, ¿ok? Es decir, esta información dolorosa llegó tanto a los centros superiores como llegó a otros lugares, más o menos en el diencéfalo por aquí. Y vamos a ver que esos lugares dicen, bueno, me está doliendo y yo no quiero que me duela. Entonces yo modulo de manera emocional y de manera sensacional, sensitiva, perdón, sensitiva lo que viene siendo el dolor. Entonces aquí vemos en este gráfico de acá, vemos exactamente lo mismo. Vemos que llega a los centros superiores, como explicamos hace rato, por el tracto espinotalámico, y también vienen unas ramas del tracto espino-reticular, si mal no recuerdo, hacia centros superiores, y los centros superiores van a su vez a dar una respuesta que va a decir, oye, yo no quiero que me duela. Entonces yo voy a actuar ¿dónde? ¿Dónde van a actuar estos centros superiores? Aquí directamente, sobre el asta posterior de la médula espinal. ¿Ok? Entonces, es prácticamente, para hacer el resumen rápido, nosotros recibimos dolor y tenemos una vía que nos da la percepción del dolor hacia los centros superiores y una vía que le avisa a otras partes de nuestro cerebro que nos está doliendo y esa parte de nuestro cerebro libera ciertas sustancias que van a actuar directamente sobre neuronas del asta posterior de la médula espinal, porque ahí está la vía. Entonces, esto de aquí prácticamente me modula el dolor.
¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros intrínsecamente tenemos un sistema para modular el dolor. O sea, nosotros sin necesidad de ningún fármaco tenemos esa facultad de modular el dolor, ¿ok? Sin embargo, no es tan potente. Lo que hacen los fármacos es potenciar esta capacidad que tenemos. O al menos este es uno de los sitios en los que actúan los opioides, ¿ok? Entonces, esa es la parte del dolor. Si tienen alguna pregunta, me avisan, ¿no? Ahora sí, vamos a ver, ya mismo vamos a hacer un poquito más de énfasis en esto de acá. Aquí es nada más para que me tengan la idea general, ¿ok? ¿Qué es un opioide? ¿Ok? Un opioide es un compuesto con una estructura relacionada a la resina de la dormidera, una plantita denominada papaver somnífero, ¿ok? Aquí nosotros podemos ver, tiene más o menos esta forma, aquí podemos ver características que no nos interesan mucho, lo que realmente nos interesa son sus propiedades analgésicas, ¿no? ¿Verdad? Y relajantes. De hecho, estas de aquí hablaban de algo que se podían fumar, ¿ok? Y relajaban, ¿ok? Relajaban, porque, bueno, aquí está la codeína también, ¿no? ¿Verdad? Dentro de estos grupos farmacológicos. Y la heroína también, que eso no se fuma, pero bueno. Nosotros tenemos dentro de lo que son los opioides distintos tipos. Tenemos los alcaloides de la planta natural, es decir, extractos de la planta propiamente dicha. Tenemos sintéticos, o sea, creados en laboratorio. Y ojo aquí, que esto es lo más importante por el momento, de lo que vamos a hablar, que son los endógenos. Lo que hablé hace rato, ¿no? De que nuestro propio sistema nervioso libera sustancias como la encefalina, el cual es un opioide endógeno, para poder modular el dolor. ¿Ok? Y algo bastante curioso y bastante interesante es que al menos en Estados Unidos los opioides son causantes del 75% de los suicidios con fármacos, ¿ok? Entonces, es algo que sí se ve, una intoxicación por estos fármacos que también nosotros vamos a ver y vamos a ver cómo llevar estas intoxicaciones, ¿ok? Bueno, no cómo llevarlas, sino qué fármacos usar, porque cómo llevarlas sería terapéutica y eso va más allá, ¿no? Bien, si seguimos hablando de los opioides endógenos, pues aquí tenemos una serie de líneas moleculares, ¿no? Donde nosotros pues podemos ver aquí que tenemos tres grandes opioides endógenos, encefalinas, endorfinas y endorfinas. De esto no me voy a meter casi nada, simplemente lo voy a pasar, simplemente para que vean que tenemos diferentes precursores, ¿de verdad? Proencefalina, prodinorfina, y esta es la más importante y la que, bueno, no tiene tanto significado clínico, pero podemos tener en cuenta que lo que vienen siendo las endorfinas, ¿ok? Viene de la prepro-opiomelanocortina. Y la prepro-opiomelanocortina no solamente sintetiza endorfinas. Este gen precursor no solamente sintetiza endorfinas, sino que también sintetiza lo que vienen siendo las proteínas de los melanocitos, o sea, el cambio de color, y también las hormonas esteroides, ¿ok? O bueno, al menos el precursor de las hormonas esteroides, ¿no? ¿Verdad? La adrenocorticotrópica. Y también pues vamos a tener a lo que son las endorfinas. Entonces, más o menos tienen un origen común. Esto de aquí nos va a servir más adelante cuando revisemos un caso clínico, ¿ok? Simplemente tener en cuenta eso. Ahora, dentro de los receptores opioides vamos a tener cuatro, ¿ok? Al menos el Goodman y Gilman de la última edición nos dice que tenemos cuatro, de los cuales obviamente en la mayoría de libros se encuentran solo tres y realmente solo nos importa uno. ¿Ok? No nos importa más, solamente nos importa uno. Estos receptores opioides, la primera pregunta que nace es ¿dónde están? Los receptores opioides están distribuidos tanto a nivel central como a nivel periférico. Pero ¿dónde están? O sea, tú me dices, bueno, hay receptores, pero ¿en qué células, en qué parte o cómo? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a poner una neurona. ¿Ok? Una neurona X. Horrible, pero una neurona, ¿no? Y simplemente los receptores opioides van a estar en las neuronas. Aquí vamos a tener un receptor opioide, por ejemplo. Entonces, supongamos que esta es una neurona de la vía del dolor, que tiene que ser una neurona de la vía del dolor, y nosotros liberamos un opioide endógeno. Este de aquí, obviamente, se realiza, se forma el complejo, ¿no verdad? Y van a desencadenar respuestas dentro de la célula que van a inhibir esta vía del dolor. Ya vamos a ver cómo. ¿Ok? Ese es el mecanismo de acción. Solamente estamos viendo los receptores, dónde están y cuáles son. Tenemos cuatro receptores, ¿no verdad? El receptor primero y más famoso, el mu, es esta letra griega. En español nosotros, bueno, en español y en griego. Es griego creo que es. No, latino, perdón. O griego, no me acuerdo, bueno. Pero se dice mu, ¿ok? Se dice mu, se pronuncia mu.
Obviamente para los gringos es mucho, ellos pronuncian así, ¿no? Porque mu, para ellos es mu simplemente, entonces es mu. Ahí tenemos los kappa, tenemos los delta, que tienen una forma más o menos así, si mal no recuerdo el signo, y tenemos los no, nor, nor o no, que realmente no son tan importantes. Lo que más nos importa son los mu, ¿ok? Y ahora ustedes lo van a encontrar también en los libros de estos receptores como mor, cor, dor y nor. ¿Ok? Y tienen pues la inicial de lo que se refiere, ¿no? ¿Verdad? More en este caso de mu, el receptor que más nos interesa. Ahí podemos ver las propiedades de estos receptores, qué causan, qué hacen. Podemos ver, bueno, lo más importante primero, analgesia, sedación. Es algo curioso que pueden causar también euforia, ¿ok? Por eso es un efecto adverso de los opioides. Causan depresión respiratoria, que es otro efecto adverso de los opioides. Causan constipación, que es que esto nos ayuda tanto a entender un efecto adverso y a entender, a entender un efecto adverso y a entender una parte de la terapéutica de los opioides, porque hay opioides que son usados como antidiarreicos, ¿ok? Eso es interesante. También alteraciones hormonales, como vimos que puede estar relacionado con ciertas hormonas, y liberación de neurotransmisores. Bueno, inhibición de la liberación de neurotransmisores. ¿Ok? El otro también analgesia, disforia. Bueno, disforia es diferente a la euforia, es peor. Es efectos psicotomiméticos, o sea que el paciente pues empieza a tener delirios y constipación, ¿no? ¿Verdad? Acá también analgesia, Bueno, el que nos importa es el mío. Yo no quiero enredarme, no quiero hacer muy largas las cosas, entonces vamos a ir un poquito rápido en este tema, ¿no? Realmente a lo que nos importa. Ahora sí, vamos a estudiar. Ahora, si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos hablado, en el chat. Ok, gracias, Cristina. Entonces, hasta ahora creo que está sencillito, ¿no? Lo más difícil creo que ha sido entender esta parte, pero bueno, ya vamos acá a repetirlo prácticamente, pero de una manera ya más fisiológica, más sencilla. Bien, vamos a ir viendo tanto la vía del dolor como la función de los opioides desde lo macro a lo micro, desde lo más burdo a lo más ínfimo, ¿ok? Desde lo más burdo, pues simple, miren, tenemos, yo qué sé, calor, frío, estímulos de presión o de daño tisular. Entonces se van a liberar ciertos mediadores, como viene siendo la bradiquinina, mediador serotoninérgico, la prostaglandina, aquí también intervienen ciertos leucotrienos, hidrogeniones, ¿ok? Y todos estos, incluso histamina, ¿ok? Desde los mastocitos, aquí vemos mastocitos, neutrófilos, se van a liberar y lo que van a tener un propósito en común, ¿ok? El propósito en común simplemente es que se transmita la sensación de dolor, ¿ok? Esta es el asta posterior ya de la médula espinal, aquí tenemos el ganglio, ¿no? ¿Verdad? Y de aquí llega, perdón, esta es la raíz dorsal y de ahí llega al asta posterior de la médula espinal. Y de ahí, como vimos, llega a los centros superiores, punto. Ya tienen que tener grabada esa vía. Simplemente lo que aquí agregué es todo lo que vienen siendo los mediadores del dolor. Pero lo que ustedes tienen que saber no es qué son estos mediadores o cuáles son estos mediadores, sino que simplemente un estímulo hace que me duela y se viaja y bueno, afecta a la conducción nerviosa del nervio y hace pues que viaje todo hasta los centros superiores. ¿Ok? Y aquí está la otra parte que les dije, la parte de la regulación. Fíjense cómo acá llega, ¿no verdad? Y la primera vía que nosotros estudiamos, la que estudiamos aquí, hacía esto, lo que voy a dibujar a continuación. Se decusaba y subía hacia los centros superiores. Eso lo hemos visto ya como 3 veces. Y esta es la otra vía de la que les hablé hace rato, que miren que es la espino-reticular y que llega a el tronco encefálico, ¿no verdad? Y a distintos lugares de aquí que me van a ayudar, bueno, al tronco encefálico y también a partes de acá, a lo que viene siendo el hipocampo, la amígdala, ¿ok? Van a llegar a estos lugares y van a desencadenar un sistema de retroalimentación, ¿ok? Lo que les dije hace rato. Les dice, oye, me está doliendo, haz algo, ¿ok? Y actúan dando una respuesta ahora. Van hacia abajo y actúan acá, ¿ok? Esa es la base. Espero se haya entendido. Realmente creo que no es difícil, simplemente es de entender que hay una vía que va directamente hacia el centro superior para que sientas el dolor, la otra vía que va hacia decirle, oye, me está doliendo, haz algo, y la otra vía descendente que viaja hacia una respuesta. Entonces tenemos una vía
una vía ascendente, ¿ok? De ahí tenemos la segunda vía ascendente y una tercera vía descendente, ¿ok? A ver, un momento. Ah, ok. Y una tercera vía descendente, ¿ok? Denme un segundito. Ok, ahora sí. Entonces, creo que ya quedó sencillo, ¿no? No es muy difícil. Eh, Esta vía descendente, como les dije, está dada por la amígdala, por la sustancia gris periacueductal, ¿ok? Aquí está, sustancia gris periacueductal, por el hipocampo. Entonces, todos estos van a decirle a la sustancia gris periacueductal que, oye, haz algo, ¿no? ¿Verdad? Libera algo. Entonces, ella libera algo justamente por acá, ¿ok? ¿Qué es ese algo? Ya vamos a ver. Esta imagen me pareció fantástica, ¿ok? Para entender lo que yo les acabo de decir, pero ya con los mediadores. Y fíjense aquí que nos hace la diferencia de dónde actúan los opioides y dónde actúan los AINES. Estos NSAIDs son AINES, ¿ok? Solamente que está en inglés. Entonces nosotros tenemos, primerito, fíjense, tenemos inflamación. De ahí tenemos que se liberan los mediadores de los que hablamos hace rato, bradicinina, 5-HT, prostaglandina, factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, etcétera, ¿ok? Y de ahí pues viene y viaja por la fibra, ¿no? ¿Verdad? En este caso por una fibra tipo C. También puede viajar por las fibras A delta, ¿ok? Entonces, aquí también, producción de viajan por acá, simple, ¿no? Secreción de neuropéptidos, en este caso sustancia P, cosas que no nos interesan mucho, neurotransmisores como la sustancia P, como las proteínas asociadas, perdón, los neurotransmisores asociados a proteínas G, etcétera. Bueno, el punto es que llega el dolor, ¿ok? Entonces aquí llega a los centros superiores y ocasiona dolor, ¿no? ¿Verdad? Pain, ¿ok? Entonces, también tenemos ciertas interneuronas, bueno. ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde actúan exactamente los opioides? Miren, los opioides, primero tenemos este ejemplo, van a actuar sobre el asta posterior de la médula espinal, inhibiendo la liberación de estos neuropéptidos, de estos neurotransmisores. ¿Ok? Y consecuentemente inhibiendo la excitación de esta tercera neurona. Bueno, perdón, de esta segunda neurona. ¿Ok? Inhibiendo esa excitación. También van a actuar sobre las vías descendentes de las que hablamos hace rato, en la sustancia grispera-acueductal. Ahí también van a actuar liberando serotonina y noradrenalina. ¿Ok? Esta serotonina y esta noradrenalina y también opioides endógenos como las endorfinas, fíjense aquí que aquí tenemos un menos, actúan también inhibiendo la excitación de esta neurona transmisora. ¿Ok? Esta es una imagen que realmente ustedes pueden sentarse y analizarla porque es un poquito compleja. Yo simplemente les estoy diciendo dónde actúan los opioides. Hagamos la comparación de dónde actúan los AINES. Fíjense que los AINES simplemente actúan aquí, a nivel de la liberación de estos mediadores, inhibiendo la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. No actúan en ningún otro lado. No actúan a nivel central, no actúan sobre el asta posterior de la médula espinal, ni tampoco actúan sobre los centros superiores y sobre la vía descendente. Entonces los opioides actúan sobre todos esos sitios. ¿Ok? Acá nosotros también tenemos pues lo mismo, ¿ok? Es prácticamente lo mismo de allá, pero acá. Y aquí tenemos el mecanismo de acción que también lo vamos a ver acá. Entonces, como pueden ver, hemos ido de lo más grande y ya nos vamos acercando a lo más pequeño, como lo que vienen siendo neurotransmisores, todo eso. Aquí nosotros tenemos la sustancia gris periacueductal, ¿ok? Y la sustancia gris periacueductal, yo les dije que liberaba sustancias que iban a afectar ¿dónde? Aquí, en el asta, esta imagen es del Goodman y Gilman, por si acaso. ¿Qué van a afectar dónde? Aquí, ¿no? ¿Verdad? En el asta posterior de la médula espinal. Sí, pero recordemos que en todo el sistema nervioso nosotros tenemos neuronas excitatorias e inhibitorias. Asimismo tenemos aquí neuronas excitatorias e inhibitorias. Las excitatorias van a hacer que, pues, libere estos mediadores para que disminuya el dolor. Pero tenemos neuronas inhibitorias que son las que controlan esta liberación de opioides endógenos. ¿Ok? Algo así como un sistema de regulación. ¿Ok? Lo que yo les dije hace rato de acá, de que le dice, oye, haz algo, esta vía, ¿no verdad?, descendente, que envía los mediadores hacia el asta posterior, está perfecto, es correcto, pero asimismo tiene que frenarlo porque imagínate que libere demasiados opioides y nosotros mismos nos vayamos a intoxicar sin haber tenido ningún fármaco dentro.
Entonces, ¿qué es lo que hacen los opioides en este punto, en la sustancia gris periacueductal? Prácticamente inhiben al inhibidor, ¿ok? Ese es el resumen. Lo que hacen es que las neuronas que liberan GABA, aquí a nivel de la sustancia gris periacueductal, las inhiben, ¿ok? Y solamente quedan actuando las otras neuronas que liberan los otros neurotransmisores, ¿no? ¿Verdad? Como la noradrenalina o como los opioides. Estos de aquí actúan a su vez sobre el rafe dorsal, sobre el locus ceruleus, sobre el bulbo raquídeo directamente y finalmente llegan acá. Y aquí es donde actúan. ¿Ok? Prácticamente ese es el resumen de lo que les acabo de decir. Tenemos dos grandes grupos en la sustancia gris periacueductal. Las neuronas GABAérgicas o inhibitorias y las neuronas excitatorias. Inhibimos al inhibidor, que son las inhibitorias, y le desencadenamos, lo dejamos que vaya sin frenos la sustancia gris periacueductal. ¿Ok? Entonces, ya vimos cómo funciona esta parte de aquí. Ahora vamos a ver cómo funciona de manera molecular. Porque ya vimos que los opioides, ¿dónde nomás actuaban? Miren, les voy a poner lo que vimos en la imagen de... Lo que vimos en la imagen de aquí, se los voy a poner acá. ¿Ok? ¿Dónde actúan los opioides? Primerito, aquí. A nivel de la sustancia gris periacueductal. ¿Ok? Segundo, actúan directamente aquí. Sobre el asta posterior de la médula espinal. Que es lo que teníamos acá. Esto de aquí, ¿verdad? Que actúa sobre acá. Y lo de acá, que es lo que actúa sobre la sustancia gris periacueductal, de ahí forma esa vía descendente, libera esto de aquí y también inhibe a nivel de la sustancia, perdón, del asta posterior, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esos son como que los dos grandes sitios donde actúan los opioides, ¿ok? Como pueden ver, hemos revisado hasta ahora fisiología y neuroanatomía. Ya que tenemos claro esto, lo demás es pan comido, es facilito. Ahora, yo les dije que los opioides actúan tanto aquí como acá, pero nosotros tenemos receptores opioides a nivel de todo el sistema nervioso central. Pero aquí es donde está involucrado el dolor. ¿Por qué? Porque fuera lindo si los opioides solo actuaran en estos dos lugares. Pero los opioides también actúan a nivel de tronco encefálico, por ejemplo, y de ahí vienen sus efectos adversos, lo que vienen siendo depresiones cardiorrespiratorias, miosis, todo lo que viene siendo constipaciones, ¿ok? Alteración de los esfínteres, alteración de los tonos musculares y un montón de cosas más. Y este es el mecanismo molecular que lo vamos a ver mejor en estas imágenes de acá, ¿ok? Entonces, hasta ahora de lo que está acá, de esto que vimos acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿O desean que repita algo? Yo creo que lo he repetido dos veces. Si desean que repita algo. Nada. Ok. Hasta ahora, como hemos visto, es fisiología, neuroanatomía, y ahorita vamos a seguir con fisiología y de ahí ya nos vamos a las propiedades del fármaco, bueno, pero no de los fármacos, del grupo farmacológico propiamente dicho. Entonces, primerito, aquí nosotros tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En la neurona presináptica nosotros, este es simplemente una neurona esquemática, ¿ah? No es que tiene todos estos neurotransmisores, pero en la neurona presináptica nosotros tenemos neurotransmisores excitatorios como el glutamato, relacionado a las proteínas G y la sustancia P. La sustancia P es un neurotransmisor especial que tiene que ver exclusivamente con el dolor, ¿ah? Con el dolor. Entonces, mira, si se liberan estos neurotransmisores, actúan sobre sus respectivos canales y finalmente desencadenan el dolor. Punto, ¿no? ¿Verdad? Que están en diura sináptica, etc. No nos vamos a meter en mecanismos moleculares. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo aquí y acá? Se dan cuenta que yo tengo receptores opioides, en este caso mu, tanto en la neurona presináptica como en la neurona postsináptica. Si ustedes les preguntan mecanismo de acción de los opioides, actúan tanto a nivel presináptico y postsináptico, haciendo lo que vamos a hablar en este momento. ¿Ya? Primerito, en la presináptica actúa sobre los canales de calcio, los cierra. ¿Por qué? Porque si no entra calcio, no se puede dar la cascada que se debe de dar para que se liberen los neurotransmisores. Entonces, si no hay calcio, no hay esto. No se libera. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la otra cosa que hace en la postsináptica? Actúa abriendo los canales de potasio. ¿Por qué? Porque
lo que buscamos es hiperpolarizar, porque recordemos que las neuronas están activas cuando están despolarizadas y están inactivas cuando están polarizadas o hiperpolarizadas. Y para no meterme en fisiología ni nada de eso, simplemente nosotros hiperpolarizamos cuando le quitamos iones positivos a lo que viene siendo una neurona, un citoplasma en general. Entonces nosotros le quitamos potasio y se vuelve mucho más negativa la parte interna de la membrana. Entonces liberamos potasio. Entonces, en resumen, ¿cuál es el mecanismo de acción de lo que vienen siendo los opioides? Pues actúan tanto a nivel presináptico como postsináptico. A nivel presináptico, ojo a lo que voy a decir, inhiben la entrada de calcio, por lo cual no se pueden liberar neurotransmisores. Y a nivel postsináptico, hacen todo lo contrario, pero con otro ion. Aumentan la salida de potasio para poder hiperpolarizar la célula y que no se transmita el impulso nervioso. ¿Ok? O estos son receptores mu que vemos aquí, ¿no? ¿Verdad? Acá vemos exactamente lo mismo. Miren, tenemos los que hablamos hace rato de MOR, que son los que están aquí de morado. Y miren, aquí tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En la presináptica, ¿qué hace este receptor? Va a actuar directamente sobre estas proteínas para cerrar estos canales de calcio, para que no entre calcio y estas vesículas no se puedan fusionar y no se pueda liberar nada. ¿Ya? Y a nivel postsináptico lo que hace es liberar potasio. ¿Ok? Denme un segundito, ¿sí? Ya regreso. En un minuto. Bien, ahora sí. Disculpen, seguimos. Vamos. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esto? Creo que el mecanismo de acción es, de todo lo que hemos hablado, creo que es lo más fácil, ¿no? ¿Verdad? Porque así simplemente inhibe un canal en el uno y aumenta los canales del otro. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Diego, una cosa, al hiperpolarizarse inactiva, ¿verdad? Así es. Así Ok, es. gracias. Porque, a ver, vamos a, para que no quede simplemente de memoria, no para que no quede en el aire. Nosotros tenemos que el mecanismo de acción funciona más o menos así, ¿ok? Así. La, ¿ok? Esta curva de aquí, lo que está hacia arriba, ¿ok? Significa que está despolarizada y que está bastante activa lo que viene siendo la conducción neuronal. Entonces, una vez que se despolariza, tiene que volver a su punto de inicio, ¿no? ¿Verdad? Entonces se repolariza. Esta repolarización está a cargo de la salida de iones de potasio. Entonces, nosotros lo que hacemos con los opioides es potenciar la salida de los iones de potasio. ¿Para qué? Para que se hiperpolarice y se inactive. Punto. ¿Ok? Y miren que aquí nos está dando simplemente el ejemplo con los opioides endógenos, las encefalinas, las endorfinas y las endorfinas. ¿Ok? Y pues acá tenemos ya, bueno, esta realmente es la parte más difícil de la clase porque es entender cómo funciona el fármaco, dónde funciona el fármaco y qué es lo que hace. ¿Y por qué los opioides son difíciles? Porque fuera fácil si solamente actuaran aquí y simplemente aquí y hicieran solo esto. Pero también tenemos este detallazo de acá, de que tiene una vía descendente. Y esa es la parte en la que los opioides le ganan a los AINES, que actúan a nivel central de dos formas, no solo de una. ¿Ok? Sin embargo, los AINES solo actúan prácticamente a nivel periférico, donde es el sitio de la lesión. ¿Ok? Entonces, en eso le ganan los opioides a los AINES. Y porque combate el dolor no solamente como una sensación, sino también como una emoción. ¿Ok? Realmente es bastante interesante el tema. Si les parece, si quieren ahondar un poquito más a fondo, este tema ustedes lo pueden encontrar en el Harrison de Medicina Interna. Es uno de los primeros capítulos que habla del dolor, dolor en general. Y él les habla también de los opioides y de la controversia de si se deben usar opioides a largo plazo en pacientes que tengan una patología diferente al cáncer. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver ciertas propiedades adicionales, ¿ok? Ciertas, no diría pormenores, pero bueno. Primero, la afinidad del receptor. Hay algunos opioides que poseen más afinidad, pero menos potencia. ¿A qué me refiero con esto? A ver, quiero poner un ejemplo. Ok, voy a poner una silla.
bueno, una silla así de perfil. Y voy a poner un alumno que durmió 8 horas y un alumno que durmió 3 horas. Este durmió 8 horas y este durmió 3 horas. ¿Ok? Y tienen una clase de farmacología. ¿Ok? Pero hay un problema. El alumno que durmió 8 horas es bastante gordito. Y el alumno que durmió 3 horas es bastante delgado. Entonces, aquí viene este tema. De los dos alumnos, obviamente el que está más apto para recibir la clase es el que durmió 8 horas porque pues tiene el cerebro más activo, durmió más y está más atento, ¿no? ¿Verdad? Sin embargo, esta silla de aquí es muy finita. Y si él se sienta aquí, lamentablemente se va a romper la silla. ¿Ok? O no se rompe la silla, pero él se demora más en llegar. ¿Ok? Se demora más en llegar que el delgado, que tal vez durmió menos, llega mucho más rápido y se sienta. ¿A qué quiero llegar con esto? Supongamos que el delgado es un opioide más débil, o sea que es débil, pero que es más rápido. Quiere decir que tiene más afinidad a llegar a sentarse en la silla. ¿Ok? Antes que el gordito, que tal vez es más fuerte, durmió más, pero tiene menos afinidad a llegar. ¿Por qué esta propiedad de afinidad de receptor es importante? Porque imagínate que yo, administro un opioide fuerte y un opioide débil. Pero el opioide fuerte pasa como en este ejemplo, que tiene menos afinidad por el receptor. Y el opioide débil tiene más afinidad por el receptor. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Pregunta, ¿no? Para que hablen algo, porque no he hecho preguntas hasta ahora. ¿Qué creen que va a pasar? El orden débil va a durar más. El débil va a llegar primero y le va a robar sitio a los fuertes. Por esta razón es que no se combinan opioides fuertes con opioides débiles. ¿Ya? Porque los opioides débiles por lo general tienen mayor afinidad a los receptores y los opioides fuertes tienen menor afinidad a los receptores. ¿Ya? Los opioides débiles llegan más rápido, como dijo la compañera. Tienen mayor afinidad. El débil termina actuando como un pseudo inhibidor competitivo. Perfecto, exactamente así. ¿Ok? No le dejan sitio a los fuertes. ¿Ok? Perfecto, gracias, Raim. Bien, entonces por eso no debemos combinar opioides entre sí. De ahí tenemos el shading effect, que prácticamente es un efecto de techo, ¿ok? O algo así, sería la traducción literal. No recuerdo haberlo leído en el Goodman y Gilman, ¿ok? Pero sí lo leí en el Rand and Dale. Pero bueno, ¿qué nos dice este efecto de techo? El efecto de techo nos dice que una vez alcanzado el límite terapéutico, ya no vamos a obtener beneficios, sino solo aumento de los efectos secundarios. Esto pasa especialmente con los agonistas parciales. Ya vamos a ver cuáles son estos. ¿Ok? Los agonistas parciales son los que sufren de este efecto de techo. Mientras que los agonistas puros, así sea que tú le des más y más y más y más, van a seguir teniendo el efecto terapéutico. Es decir, va a seguirse aumentando no solo el efecto terapéutico, sino también los efectos adversos y los efectos secundarios. ¿Ok? El opioide débil viene a ser un agonista parcial y en presencia del fuerte lo antagoniza. Gracias Rebeca por la pregunta. Ese es un ejemplo. Ok, ya vamos a ver un poquito más adelante ese tema, ¿no? Pero es un ejemplo, creo que te refieres al tema de si mal no recuerdo, la buprenorfina, que bueno, es un opioide relativamente débil, pero que efectivamente antagoniza a un agonista puro, ¿ok? Que viene siendo un opioide más fuerte. Ese es un caso, por eso es que tampoco se deben combinar estos opioides como lo que hemos hablado, ¿no? Muchas gracias, Rebeca, por la intervención. Ya mismo vamos a ver igual las propiedades de todos y cada uno de estos opioides y cuál es el que hace lo que tú estás diciendo en este momento, Rebeca, porque sí existen, ¿ya? Los hay. Pero en general la recomendación es no combinarlos. Bien, vamos a ver ahora si tienen alguna otra pregunta. Sí, sí, ¿podrías volver a repetir lo que hablaste sobre el efecto techo? Es que me Ya. perdí. El efecto de techo significa
tenemos dos grupos de fármacos, ¿no? Los agonistas puros y los agonistas, bueno, hay más, pero estos son los que tomamos de ejemplo, los agonistas puros y los agonistas parciales. Los agonistas puros, por más que tú le mandes más y más y más y más y más y más, vamos a tener tanto efectos terapéuticos, es decir, lo que buscamos, disminuir el dolor, y efectos secundarios, o sea, van a ir en picada, para ponerlo en una gráfica. Los puros van a ir, si ponemos una gráfica así, van a ir así. Y el efecto de techo se llama así. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú la administras, vamos a poner que de verde vamos a tener el efecto terapéutico. Y vamos a poner de celeste los efectos adversos. Este de acá, ¿qué significa? Que mientras tú más le administras, va a llegar un punto en el que se va a estancar el efecto terapéutico. Pero que si le sigues administrando, va a seguir haciendo efecto solamente los efectos adversos. Estos sí se disparan. Pero el efecto terapéutico hace rato que ya dejó de funcionar. ¿Ok? Por eso se llama efecto de techo, porque esto de aquí simula como un techo para los efectos terapéuticos. ¿Está claro? Sí, perfecto. Este fenómeno o efecto de techo termina definiendo la dosis máxima efectiva. Perfecto. Es por esto que, por ejemplo, el agonista parcial que más tomamos de ejemplo es la buprenorfina, ¿no? ¿Verdad? Que obviamente, si bien tiene eso de que tiene menos efectos secundarios, ¿ok? Tiene menos efectos secundarios, es menos potente, ¿ok? Y debemos tener mucho cuidado con las dosis. No solamente en ese, sino en todos, pero bueno, ese es como que el ejemplo que nos dio Raimi. Muchas gracias, Raimi. Nos dice Grace, los agonistas puros son los opioides débiles. No, de hecho los agonistas, o sea, hay agonistas parciales que tienen la misma potencia que los agonistas puros. Ya mismo vamos a ver todo eso, ¿ok? ¿Cuáles son los débiles y cuáles son los fuertes? Porque esta clasificación de débiles o fuertes realmente la da la OMS, ¿ok? No la da la fisiología, la da la OMS. ¿Cuáles son estos opioides débiles y cuáles son estos opioides fuertes? ¿Ok? Ya vamos a revisar más adelante todo eso. Porque hay opioides parciales y antagonistas agonistas que son igual de fuertes, ¿ok? Ya vamos a ver cuáles son. Y dice, ¿los agonistas puros son los opioides fuertes? Bueno, es la misma pregunta, ¿no? Pero ya mismo vamos a revisar todo eso de ahí, ¿ok? Eso se revisa ya fármaco por fármaco, porque como les digo, realmente esa clasificación la da la OMS para la escalera terapéutica. Ustedes no van a ver en lo que viene siendo libros de farmacología pura algo que diga opioides fuertes o opioides débiles. Al menos yo no los vi. ¿Ok? Algo que diga opioides fuertes o opioides débiles. Eso realmente lo da la OMS. ¿Ok? Por epidemiología, ¿no? ¿Verdad? Por los efectos que se han visto al usarlos. Entonces, ahora sí vamos a ver, ya hemos visto toda la parte fisiológica, toda la parte de acá. Ah, ¿tiene alguna otra pregunta? Es normal que tengan todas esas dudas que me están diciendo ahorita, porque tal vez ya, o sea, creo que ya leyeron el tema y van a haber visto eso y ahorita es como que se les hace un cortocircuito, pero ya mismo vamos a aclarar todo eso porque vamos a ver, y créanme, vamos a ver fármaco a fármaco, ¿ya? Que realmente no es difícil. La diferencia entre fármaco y fármaco más son los efectos secundarios, no el efecto, porque el efecto está ahí, siempre va a ser el mismo. Por eso es que ahorita vamos a ver efectos de los opioides. Primero, estos efectos de los opioides dependen de la dosis, ¿no? ¿Verdad? Mientras más dosis, más efectos secundarios y también más efectos terapéuticos. Pero a corto plazo, el efecto terapéutico que nosotros más buscamos es la analgesia. ¿Ok? De ahí tenemos efectos como miosis, euforia ocasional, espasmos biliares y urinarios, estreñimientos, náuseas y vómitos, depresión cardiorrespiratoria y hipotensión postural. Para esto, bueno, a mí me sirvió, ¿no? Ustedes para estos efectos, porque todos estos prácticamente son efectos secundarios, para estos efectos secundarios ustedes pueden poner la mnemotecnia, que yo, bueno, no sé, simplemente la vi, bueno, me la inventé, o al menos no la vi en otro lado, que puse la mnemotecnia Mendy. ¿Ok? Miosis, euforia ocasional, espasmos biliares y urinarios, estreñimiento, náuseas y vómitos, depresión cardiorrespiratoria e hipotensión postural o hipotensión ortostática también se denomina. Y aquí también añadimos las convulsiones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a ver, Cristina, vamos de nuevo a lo del efecto de techo, ¿no? Bueno, ya continuamos con esto. Lo del efecto de techo nos pregunta, ¿es bueno, es malo o por qué? Depende, ¿ok? Si tú no manejas bien la dosis de esto del efecto de techo, hablando de la buprenorfina, que es un agonista parcial, si tú no manejas bien la dosis, vas a hacerle un daño al paciente.
porque simplemente le estás aumentando los efectos secundarios sin aumentarle la parada del dolor que nosotros estamos buscando. Pero la buprenorfina tiene otros usos, como tratar el síndrome de abstinencia secundario a los opioides, ¿ok? Entonces, puede ser bueno o malo dependiendo de la mano del médico, punto, ¿ya? No sea, por eso hay que conocer el tema, ¿no? ¿Está claro, Cristín? Ok. Bien, entonces esta es la mnemotecnia que yo me inventé para estos efectos a corto plazo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí vamos a ver los efectos a largo plazo, ¿ok? Que esto no sé si les vayan a tomar, pero segurísimo se los preguntan, ¿ok? Porque aquí vamos a hablar de tres conceptos. Tolerancia, dependencia y adicción. Bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿y todos estos efectos secundarios? ¿Por qué? Porque les recuerdo que los receptores opioides los encontramos en todo el sistema nervioso central, en todo el sistema nervioso periférico. Entonces, obviamente va a tener sus efectos, simplemente así. ¿Ya? Así como inhibe a las neuronas del dolor, inhibe otras neuronas también. ¿Ok? Ok. Eh, Vamos a ver estos efectos a largo plazo. Tolerancia. ¿Cuál es el concepto? Esto lo saqué directamente del Goodman y Gilman. Nos dice que aquí la tolerancia designa una disminución de la eficacia evidente de un fármaco con la administración continua o repetida del agonista, que después de la eliminación del agonista desaparece en el curso de varias semanas. Esta tolerancia se refleja por una reducción en el efecto máximo alcanzable o un cambio a la derecha en la curva. ¿Qué dice esto a grosso modo? La tolerancia significa que a medida que tú le das más y más y más y más y más y más a largo plazo a un paciente de un opioide, le va a dejar de hacer el mismo efecto que le hizo al principio, ¿ok? Es como cuando tú tienes un juguete nuevo, eras un niño y tenías un juguete nuevo. Al principio te encantaba, pero mientras tú jugabas más y más y más y más, ese juguete terminaba botado. Así mismo, mientras tú le das más y más y más y más, con el tiempo el paciente se va a hacer tolerante. Y esto tiene su explicación fisiológica, pero ya meterme en eso no terminamos nunca hoy día, ¿ok? Tú le das más y más y más y más y la persona se vuelve tolerante al medicamento, se adapta, ¿ok? Se vuelve tolerante. ¿Ya? A eso nosotros le denominamos tolerancia. Ahora, hay un dato importante. Hay ciertos efectos adversos, o efectos secundarios o efectos del fármaco que no obedecen a la tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que tú se los administres por 100 años, estos opioides, nunca van a desarrollar tolerancia y siempre van a presentar estos efectos. ¿A qué me refiero? A largo plazo, el paciente tú le administras más y más y más y deja de mitigar tanto el dolor como lo hacía antes. Se adapta. Pero hay ciertos efectos que siguen tal como el día 1. ¿Ok? ¿Qué son? El estreñimiento, ¿ok? Por aquí está la miosis. La miosis, el estreñimiento. Y aquí dice vómito y analgesia, pero no, realmente son la miosis y el estreñimiento son los clave, ¿ok? Que no generan tolerancia. Es decir, a un paciente con cáncer, tú le das opioides por un año y al año ya él no siente tanta eficiencia del fármaco para tratar el dolor, pero la miosis y los estreñimientos siguen siendo igualitos, ¿ok? El paciente sigue constipado, sigue estreñido, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas acciones, estos efectos, no generan tolerancia. Entonces, haciendo un resumen de lo que vamos a ver ahorita, tolerancia es la pérdida del efecto terapéutico y también de los efectos adversos sobre la administración de los opioides a largo plazo, ¿ok? Pero hay dos efectos que no son afectados por la tolerancia, que son la miosis y el estreñimiento. ¿Ok? ¿Está claro el concepto de tolerancia? ¿No tiene alguna pregunta? Se vuelve tolerante este fármaco. ¿Ok? Y esto pasa realmente con todos los opioides, ¿no? Vamos al segundo concepto, que es la dependencia. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre dependencia y adicción. Dependencia representa, bueno, tenemos una dependencia psíquica y una dependencia física. Pero bueno, la dependencia en general representa un estado de adaptación que se manifiesta por un síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir dependencia? Ok. No lo confundamos con la tolerancia. La tolerancia es simplemente los efectos del fármaco y cómo estos se mitigan con el paso del tiempo. La dependencia es que cuando tú le administras más y más y más y más a un paciente a largo plazo, ¿ok? A largo plazo,
como cualquier cosa en la vida, tú te adaptas a estar con una persona y cuando ya no estás con esa persona simplemente te choca, ¿no? ¿Verdad? En este caso, la dependencia es eso. Si tú le quitas, ¿ok? A esa persona el fármaco que ya lo viene consumiendo 1, 2, 3 años, el paciente pues va a tener los típicos signos y síntomas del síndrome de abstinencia, ¿ok? Dice, la tolerancia se da únicamente con opioides o también con otros fármacos. Los opioides son el ejemplo clásico, pero también se pueden dar con otros fármacos la tolerancia, porque de hecho, no solamente con fármacos, sino también con la parte fisiológica, ¿ok? O sea, dentro de nuestro cuerpo también generamos tolerancia cuando nosotros damos mucho de algo. Tal es el caso del estrés, el cortisol, ¿ok? Se puede perder tolerancia después de años de consumo. Perder tolerancia, ¿ok? Después de años de consumo. No, más bien, o sea, después de años de dejar de consumir. Ok, sí, la tolerancia funciona más o menos como por curvas, ¿ok? Por eso es que pasan por una desintoxicación que se le denomina y después y pierden la tolerancia y después la vuelven a obtener. Entonces sí, es un proceso que cambia. ¿Por qué? Porque a nivel fisiológico esto se basa en la, no sé si me vayan a entender, pero se basa en la internalización de los receptores. Entonces, simplemente lo que se necesita es tiempo para generar nuevos receptores, ¿ok? Entonces sí, se puede perder la tolerancia después de dejar el consumo. ¿Está claro? Eso sí lo explica en el Goodman y Gilman. Bien, entonces bueno, dice, Doctor House tenía una dependencia a un opioide leve, a la hidrocodona. Sí, y realmente no está tan justificado, si te das cuenta, porque viene siendo un opioide leve, ¿ya? Puede generar adicción, pero no al nivel en el que a él se la generaba. Bueno, tal vez se mandaba, bueno, es que se mandaba un montón de píldoras, pero bueno, sí, tenía una dependencia a esos. No, 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 tenía una dependencia, sí, pero también tenía una adicción, que ya vamos a ver la diferencia. Pueden confluir, ¿ah? Las dos pueden existir al mismo tiempo. Doctor House tenía una dependencia y también tenía una adicción, que ya vamos a ver el concepto de adicción. Bueno, entonces, recordando lo que es dependencia para después pasarnos a adicción. Dependencia significa que el paciente está adaptado a recibir esa dosis de ese fármaco y finalmente, cuando ya no la recibe, vienen los síntomas de abstinencia. ¿Ok? Como creo que aquí están. Sí, se reflejan agitación, hiperalgesia, hipertermia, hipertensión, diarrea, dilatación pupilar y liberación de prácticamente todas las hormonas hipofisarias y adrenomedulares. Y prácticamente aumenta el tono simpático, en teoría, ¿ok? Porque el paciente se siente desprotegido, no tiene lo que siempre ha tenido, ¿ok? Y miren, síntomas afectivos como disforia, ansiedad y depresión, ¿ok? Entonces la dependencia es eso, se refleja como el síndrome de abstinencia cuando tú le quitas al paciente el fármaco. Ahora, ¿qué es la adicción? La adicción, para resumirles todo lo que dice aquí, es las alteraciones de la conducta que tienen las personas para conseguir un fármaco por su efecto relajante, en teoría. Eso es una adicción, ¿ok? Porque les gusta el efecto. Es la alteración de la conducta del individuo. La dependencia lo veíamos más desde la parte fisiológica. La adicción es la alteración de la conducta. Aquí es donde viene lo de Doctor House. Tenía una adicción porque él hacía lo imposible por conseguir las pastillas. ¿Ok? Creo que era Picodin, la marca comercial. Lo imposible por conseguir las pastillas, pero también tenía una dependencia porque las dejaba de consumir y venía el síndrome de abstinencia. ¿Puede existir adicción sin dependencia? Es una buena pregunta. Tendría que analizarla realmente, no me lo había planteado, ¿ok? Pero teniendo en cuenta el principio fisiológico de lo que viene siendo la dependencia, yo creo que no puede existir una adicción sin dependencia, ¿ok? Porque realmente lo uno lleva a lo otro, si te das cuenta. Simplemente estamos viendo lo mismo desde diferentes ópticas. Pero tendría que analizarlo un poquito más y ver los sí o los no de por qué sí debería haber dependencia. ¿No? Sí, la marihuana, por ejemplo, sí. Perfecto, la marihuana es adictiva. ¿Ok? Entonces, están claros estos efectos a corto plazo y a largo plazo de los opioides. Esto de aquí a largo plazo más se los estoy explicando porque se los pueden preguntar las diferencias entre cada uno. Adicciones emocionales como los placebos. Eso es muy interesante, lo que nos dice Raimi. Adicciones emocionales como los placebos. A veces se les dan pastillas, más que todo en los ensayos, ¿no? Se les dan pastillas a los pacientes de azúcar, que no son más que placebos. Y ellos, el efecto de un placebo, ¿no? Lo que hace, pues, es que el paciente siente
que sí está teniendo resultados de esa medicación. Eso es un placebo. Entonces, también existe el efecto nocebo, por si acaso, que es todo lo contrario. Entonces, sí, puede darse adicciones emocionales como con los placebos. Entonces, estamos claros en esto, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta de los efectos a corto y largo plazo? Ok. ¿Qué hora es? Ok, vamos bien. Esta es la parte más, ay, más pesada realmente. Vamos a las indicaciones, ¿ok? Indicaciones de estos fármacos. Vamos a verlos de manera general primero. Dolor, ¿ok? Para el manejo del dolor, para el manejo de la tos, para el manejo de diarrea, para el tratamiento de la... es algo curioso que se utilicen opioides para el tratamiento de la dependencia a los opioides. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Y bueno, anestesia y sedación que prácticamente tiene que ver con la anestesia general que le dan a los pacientes, ¿no? ¿Verdad? Con los anestésicos generales. Y de ahí tenemos contraindicaciones que ya mismo las vemos. Primeras indicaciones. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, no escuché, no se puede escuchar. Ok. Para el manejo del dolor tenemos dos grandes manejos, por así decirlo, el agudo y el crónico, ¿ok? El agudo, pues un general approach, o sea, un acercamiento general al manejo del dolor agudo, es que nosotros debemos dar la menor dosis posible por la menor duración posible, por lo potente y lo difícil de manejar de estos fármacos. Debemos de siempre evitarlos realmente, ¿ok? Evitarlos. Si el paciente no tiene un dolor que justifique el uso de opioides, no hay por qué usarlos, ¿ok? No hay por qué usarlos. De ahí tenemos usos comunes. Aquí hay algo bastante interesante y es que dicen que no se debe utilizar estos fármacos opioides, especialmente estos, en lo que viene, ni AINES tampoco, en lo que viene siendo las apendicitis agudas. Es un cuadro que se ve enmascarado por el uso de analgésicos, cuando está demostrado que el diagnóstico de la apendicitis no es puramente clínico, ¿ok? Sino que pasa por otros procesos diagnósticos que no necesitan que el paciente esté muriéndose de dolor todo ese tiempo, ¿ok? No necesitamos que el paciente esté retorciéndose de dolor las 8, 10, 12 horas que va a estar en la emergencia acostado, porque eso va a pasar. El paciente va a estar 8, 10, 12, un día acostado con el dolor de la apendicitis, ¿ok? Sin que le den nada porque el cirujano tiene que valorar cuando hay métodos diagnósticos para llegar al diagnóstico de la apendicitis. ¿Ok? Ecográfico, perfecto. Sí, un diagnóstico ecográfico. Perfecto. Es así. ¿Ya? Al paciente con apendicitis le tienes que dar algo para que le calme el dolor, porque está haciendo prácticamente el destino de ese paciente es hacer una peritonitis. Imagínate tener un paciente con un abdomen en tabla sin darle, bueno, ya no con abdomen en tabla, ya exageré, pero imagínate tener un paciente así que le duele porque es un dolor fuerte sin darle anestesia, sin darle analgésicos. O sea, es inhumano. Ya en general se puede decir que quienes toman, por ejemplo, los sartán son pacientes dependientes o no se usa ese concepto en estos casos. O sea, es que ahí viene el concepto, ¿no? Dependiente, ¿qué significaba dependiente? Que si tú le quitas ese medicamento, empiezan los síntomas de abstinencia. Si el paciente tiene síntomas de abstinencia una vez que le quitas ese medicamento, sí. Pero creo que se está confundiendo el concepto de dependiente con necesidad. Los pacientes con hipertensión necesitan esa pastilla, lo necesitan porque es parte de su esquema terapéutico, pero no son dependientes porque el paciente dice, no, ya no voy a tomar, y él no empieza con síntomas de abstinencia, porque no es una sustancia adictiva, ¿ok? ¿Está claro? La dependencia se basa en los síntomas de abstinencia, ¿está claro? Ok, entonces volviendo al tema de, bueno, ya tenemos el general approach. Ya tenemos los usos comunes, el dolor agudo severo como una apendicitis aguda, ¿ok? Manejo el dolor en emergencia como una apendicitis aguda otra vez. Y analgo sedación en cirugía. También estos opioides se los utiliza como coadyuvantes de lo que viene siendo la anestesia general. Y la anestesia regional también, en el acto quirúrgico. Y el manejo del dolor crónico en un general approach debe evitarse. ¿Ok? Debe evitarse. Por eso es que creo que los únicos que están justificados para llevar opioides a largo plazo son los pacientes con cáncer. Y dentro de los usos comunes, pues nosotros tenemos los cuidados paliativos, como es el cáncer. Otras indicaciones son el manejo de la tos, el manejo de diarrea, el tratamiento de dependencia opioides y anestesia y sedación. Ya vamos a ver.
Dentro de las contraindicaciones tenemos primero fármacos con los que podrían interactuar estos opioides y están por ende contraindicados. Como vienen siendo cualquier fármaco que deprima el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque en sí los opioides deprimen el sistema nervioso central. Y si están actuando, hacen sinergismo, como habló antes, hace rato Raimi, si hacen sinergismo con otros fármacos que deprimen el sistema nervioso central, el paciente se te va abajo, se te va a deprimir, va a tener un paro cardiorrespiratorio y chao. ¿Ok? Entonces, por eso no combinarlo con sedantes, hipnóticos ni antipsicóticos. Tampoco con inhibidores de la MAO porque puede causar hipertermia extrema, especialmente Ay, se me fue el nombre. La metadona, ¿ok? Porque la metadona tiene un efecto vasodilatador también, por la liberación de histamina. Entonces, no combinar con inhibidores de la MAO. Tampoco combinar con opioides antagonistas, ¿ok? Porque pueden precipitar la abstinencia. Ya vamos a ver eso más adelante. Ni con los agonistas parciales tampoco. Y en el embarazo, pues puede generar dependencia fetal, así que tampoco. De ahí tenemos ciertas condiciones, bueno, el cuerpo del embarazo iba acá más bien. Ciertas condiciones que también están contraindicados los opioides, como es el asma agudo severo, obstrucciones intestinales como un ilio paralítico. ¿Por qué? Porque los opioides tienen un efecto secundario que es la constipación. Hipersensibilidades, es decir, un paciente alérgico a los opioides obviamente está contraindicado. Y en lo que vienen siendo, bueno, más que nada, más que cálculos, dolores biliares o renales. ¿Por qué? Porque los opioides, como vimos hace rato, causan espasmos biliares y urinarios. ¿Se acuerdan de los efectos secundarios que vimos acá? Causan espasmos biliares y urinarios. Entonces, estos espasmos que causan, imagínense que, pues, eh, tenemos un paciente, yo qué sé, con una colangitis, que tiene una inflamación del colédoco, y no le permites que drene la bilis, entonces se va a inflamar más, va a ser peor y va a empeorar el dolor tipo cólico del paciente. Por eso es que en pacientes con dolor tipo cólico, mucho cuidado con usar opioides, ¿no? Mucho cuidado. Y bueno, los renales por los temas ureterales, ¿no? Así mismo el spa. Entonces, bueno, son las 9:06, ha pasado exactamente una hora. Las benzodiazepinas aumentan el efecto farmacológico. Así es. Eh, eh, las benzodiazepinas también son depresores y lo potencian, pero también están contraindicados, porque realmente no vamos a combinar algo que deprima con otra cosa que deprima. Pero esto de aquí más que nada tiene que ver con la parte de la serotonina, etcétera, pero creo que ya tendríamos que ver las interacciones farmacológicas y qué está en el cuadro básico del MSP para poder medicarnos, ¿verdad? Y también pues las guías, ¿no? ¿Verdad? Que son las que nos llevan a nosotros a, a tomar estas decisiones, ¿no? ¿Verdad? Bien, ¿alguien tiene una pregunta de lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿No? Bueno, son las 9:07. A las 9:15 regresamos, ¿sí? Para poder seguir, para tomar un pequeño descanso ahorita, porque ha sido denso, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, vayanla pensando o la pueden dejar en el chat y a lo que regresemos respondemos, ¿sí? 9:15 nos vemos, chicos. Listo, vamos continuando entonces. Vamos otra vez a la parte que les quería decir acá, ¿no? Bueno, volviendo a la parte de los receptores, recordemos que dentro de los receptores, el que más utilizamos es el mu, ¿no? ¿Verdad? Los demás, viene esta parte de los agonistas antagonistas, los agonistas parciales, especialmente los agonistas antagonistas, pero realmente no nos importa, porque todos lo hacen lo mismo, inhibir esta vía del dolor, ¿ok? No nos importa, realmente no nos importa. Nos importa más bien ciertas contraindicaciones, pero no nos importa la parte de que este es específicamente este o este es específicamente esto, que no son muchos, son como un par nada más, pero igual, ¿ok? Pero igual. Bueno, recordemos la vía del dolor, hasta posterior, mediadores, llega a centros superiores, tenemos tres vías, la primera que sube a centros superiores, la segunda que sube también a centros superiores, pero a otros sitios, que le dice, oye, me está doliendo, haz algo, y la vía de respuesta que hace que lleguen acá mediadores endógenos, incluidos opioides endógenos, hacia el asta posterior de la médula espinal. Entonces, recordemos que los AINES actúan más o menos aquí, directamente aquí, actúan los AINES, y que los opioides, ¿dónde van a actuar? Aquí, aquí, bueno, específicamente ahí en esos dos lugares, ¿no? Aquí y aquí.
para el dolor. De ahí tenemos receptores opioides en todos los sitios del sistema nervioso. Bueno, esto ya es lo mismo. También recordemos que este es un sistema de inhibir al inhibidor, porque tenemos neuronas excitatorias e inhibitorias. Inhibimos a las inhibitorias y que las excitatorias se disparen y liberen todos los opioides endógenos que puedan para poder ayudar a aliviar el dolor. Los mecanismos de acción: en la presináptica cerramos los canales de calcio, en la postsináptica aumentamos el flujo de potasio hacia afuera para hiperpolarizar. Las afinidades, bueno, el efecto de techo, los efectos a corto plazo, a largo plazo. Se dan cuenta que dentro de los efectos a corto plazo, vieron que teníamos medicamentos para la tos. También actúa como un antitusígeno a corto plazo. Por eso tenemos indicaciones de ciertos fármacos para la tos, fármacos para el estreñimiento. ¿Ok? A largo plazo, lo que viene siendo la tolerancia, la dependencia, la adicción, el manejo del dolor. Bueno, ya vamos a ver esos otros manejos, las contraindicaciones y vamos a los fármacos. ¿Ok? Simplemente quería hacer ese recuento rápido, más que nada la parte fisiológica. La parte de la izquierda la saqué de un video de David Vargas, esta clasificación. Realmente es una clasificación que la pusieron por clasificar simplemente, dependiendo de lo que viene siendo el origen del fármaco. ¿Ok? No tanto de su potencia o del efecto que tienen realmente, ¿no? Simplemente es por su origen, están clasificados por su origen. Por eso vemos los naturales: la morfina, la codeína, el dextrometorfano, la oxicodona, el tramol, la hidromorfona. Bueno, ponérmelos a nombrar todos, una pérdida de tiempo realmente. Ya mismo vamos a ver fármaco a fármaco y vamos a ver lo que nos importa, ¿ok? Porque, no les voy a mentir, de todos esos que están aquí, solamente el dextrometorfano y... A ver, bueno, la metadona también podemos decir que no es directamente para el dolor. La loperamida y este de aquí. De todos estos fármacos, prácticamente los que he señalado son los únicos que no se los utiliza directamente para calmar dolor, sino que se los utiliza con otros fines. ¿Okay? Algunos con fines totalmente ajenos, como la tos o como las diarreas, y otros para manejar, bueno, va a sonar un poquito vulgar, pero la cagada que se hizo con los opioides, que se hizo dependiente de un paciente y lo debemos desintoxicar, debemos sacarlo de eso en lo que lo metimos. ¿Ok? Entonces, sí, aquí vemos otras clasificaciones como dependiendo del efecto que tienen sobre los receptores. Aquí vemos el tema de los agonistas completos, o agonistas puros, de los agonistas parciales, de los agonistas mixtos. Bueno, perdón, agonistas antagonistas y de los antagonistas puros. Sí, estos acá tampoco, pues no, estos de aquí se los utiliza para revertir intoxicaciones. ¿Ok? Estos acá son para el manejo de la dependencia y los de acá son para revertir efectos agudos, ¿ok? Por ejemplo, un paciente que tenga una sobredosis, ¿ok? Y aquí tenemos esta clasificación, prácticamente es la misma de la de acá, ¿ok? Entonces vamos a ver esto lo saqué también del video de David Vargas. Él lo explica, pero también dice que realmente no nos importa, ¿ok? Porque miren, un agonista puro simplemente llega y actúa sobre uno o sobre varios de lo que viene siendo los receptores. Aquí tenemos los receptores mu, kappa y delta. Entonces actúa sobre uno o sobre varios y genera el efecto farmacológico. Aquí vemos los fármacos. Ya tenemos el efecto de agonista-antagonista, que lo que hace es que sobre un receptor es agonista y sobre otro receptor es antagonista. ¿Ok? Pero hay que tener cuidados con estos fármacos, ¿ah? Porque puede ser que termine siendo antagonista total. Y el agonista parcial, por otra parte, como pueden ver, acá encajaba bien bonito este círculo, acá no encaja bien, eso significa agonista parcial, que no encaja bien y que el efecto va a ser menor y que sufren también de lo que hablamos del efecto de techo. ¿Ok? Y el antagonista puro, que hace pues prácticamente todo lo contrario al agonista, es decir, inhibe el efecto farmacológico que tenía el agonista, en este caso los opioides. ¿Ok? Perfecto. Bien, nosotros vamos a siempre a tener de base lo que viene siendo la morfina. La morfina, ¿por qué? Porque a base de la morfina nosotros vamos a tener un valor de 1x. ¿Ok? Que realmente es considerado un opioide con una eficiencia alta. ¿Ok? 1x. ¿Qué quiere decir 1x? Quiere decir que este de aquí es la base para entender si los otros opioides son más efectivos
¿ok? O que tienen mayor potencia analgésica o si tienen menor potencia analgésica. Por ejemplo, la hidromorfona es 6x, es decir, es 6 veces más potente que la morfina. La oximorfona es 12 veces más potente que la morfina. Miren, la codeína es menos potente que la morfina, porque no llega ni al 1x. La hidrocodona, lo mismo. Como lo que nos decía hace rato Eric, el tema de la hidrocodona, un opioide débil. ¿Ok? Pero como pueden ver, no tiene que ver realmente con que sea un agonista, con que sea un agonista antagonista. Por eso es que realmente no nos importa tanto, ¿no? No nos importa tanto. Y la oxicodona, ¿ok? Que es igual de potente a lo que viene siendo la morfina. Esto es simplemente para tener en cuenta porque en las imágenes que tenemos acá nosotros vamos a tener el valor de la morfina en 1 y debemos a tener todos los otros valores acá, ¿ok? De cuáles son más potentes, menos potentes, ¿ok? Vamos a revisarlos. Bien, dentro de lo que viene siendo el... Bueno, ya mismo vemos eso, sí, porque tengo una diapositiva específica para eso. Entonces vamos a ver fármaco a fármaco. Primerito, morfina, ¿ok? Nosotros nos vamos a fijar en todos... Bueno, vamos a... Esta de aquí más o menos, no nos interesa tanto. Esta de acá de la duración, yo les voy a decir cuándo sí nos interesa, no siempre nos interesa. La interacción con el receptor puede ser que nos interese, se los pueden preguntar, pero bueno. Yo no lo preguntaría, por ejemplo. Las indicaciones, sí le vamos a parar bola, pero realmente van a ver que todas sirven para el dolor, para el manejo del dolor, la mayoría. Al menos los que vamos a ver en esta tabla. Y este sí le vamos a parar mucha bola, los efectos adversos. Efectos adversos. Mucho. ¿Ok? Y sobre todo en algunos que yo les voy a ir diciendo. Empecemos con la morfina. Bueno, tiene los valores normales de 3 a 6 horas de duración, es un agonista completo y lo utilizamos para el manejo de dolores agudos y crónicos que son refractarios a los opioides no analgésicos como vienen siendo los AINES. ¿Ok? La morfina es el estándar de los demás opioides y son comparados con él en términos de potencia, ¿no? ¿Verdad? Punto. Morfina. Nada más que saber. Hidromorfona. Este de aquí es sintético. A ver si es semisintético, si mal no recuerdo, ¿sí? Es semisintético. Tiene 10 veces más potencia que la morfina, eso también lo vimos en acá, creo. Bueno, acá dice 6, pero bueno, 10 veces más potente según esta tabla de acá que la morfina. Tiene una duración de 3 a 5 horas. Vayan viendo que miren, vamos de 3 a 6 horas, 3 a 5 horas, todos van más o menos por ahí, ¿no? Tiene un agonismo puro realmente. De hecho, también es un agonista puro porque miren, es agonista de el mu, es agonista del kappa y es un agonista parcial del delta. Pero al final, como les digo, no deja de ser un agonista puro. No ese agonismo parcial por el delta no es significativo. ¿Ok? Entonces, la indicación la misma. Manejo del dolor crónico, y un efecto secundario que no nos importa, esto sí se los digo, no nos importa, yo no lo tomaría, es que no es metabolizado por la CYP 450. Y ustedes van a decir, bueno, entonces ¿dónde se metaboliza? Es metabolizado por otra CYP, que no es la 450. Punto. ¿Ya? Vamos con este butorfanol, que este de aquí es Ay. Déjenme ver acá, creo que era un agonista parcial. No, es un... Bueno, es un agonista antagonista. Es un agonista antagonista, pero miren la indicación. Es para el dolor severo, durante el nacimiento o para las migrañas, y como parte de la analgesia para la anestesia general, pero el butorfanol, ya se los digo, no lo utilizamos. ¿Ya? Para la anestesia tenemos un fármaco, o sea, el anestesiólogo maneja un opioide específico, un opioide que ustedes tienen que conocerlo, ya que lo vamos a ver un poquito más adelante, ya en esta misma tabla, pero un poquito más adelante. Este de aquí realmente no lo utilizan los anestesiólogos, al menos aquí en Ecuador. En otros lugares no sé, pero aquí en Ecuador no lo utilizan, no utilizan el butorfanol, utilizan el fentanil, ¿ya? Dice que disminuye el riesgo de presión respiratoria comparado con los agonistas completos. Esto es lo que hablamos hace rato, de que los que no son agonistas puros, pues tienden a tener también menos efectos secundarios, ¿no? ¿Verdad? Pero asimismo sufren del efecto de techo. Y dice que la coadministración con un agonista completo tal vez puede inducir, ¿ok? Lo que viene siendo síntomas de abstinencia. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo. Y aquí viene el tema de por qué no se combinan opioides de diferente potencia. Nosotros tenemos un opioide
¿ok? Tenemos un paciente que le estamos dando opioides, ¿ok? Fuertes durante un largo tiempo. Y por cuestiones del destino, digamos aquí en Ecuador, bueno, se acabó ese opioide y no vino este, sino que vino este opioide débil. Y le mandas ese opioide débil. El paciente va a empezar a tener síndrome de abstinencia. ¿Por qué? Porque es como cuando llega un profesor a dar una clase y la da muy bien a lo largo del tiempo, los tiene acostumbrados a los alumnos, y un día falta y manda un reemplazo inútil, que no da una buena clase. Entonces, digamos que los alumnos empiezan con él los síntomas de abstinencia. Entonces, tú le dabas algo que era mucho más fuerte y después le das algo que es más débil, síndrome de abstinencia. Punto. ¿Ya? ¿Ok? Y estos efectos son difíciles de revertir con lo que es la naloxona, que es un antagonista. Bueno, recordemos que si tenemos una intoxicación por opioides, naloxona, ¿no? Naloxona. Que es el antagonista, es también un opioide, pero es un opioide antagonista. ¿Ok? Ahí tenemos la oxicodona, ¿ok? Que es un poquito más potente que la morfina, según lo que podemos ver aquí. Es un agonista de los mu, asimismo dolor, nada más. Y el uso prolongado puede llevar a hipogonadismo. No nos interesa tampoco. Punto. Oxicodona, asimismo un poquito más potente que lo que viene siendo la morfina. Tiene de 3 a 6 horas de duración. Miren que todos van por ahí mismo. 3 a 4, 3 a 6, 3 a 4, 3 a 6. Es un agonista de los receptores mu. Lo mismo en la indicación. Y de ahí dice que lo mismo, el uso prolongado nos puede llevar a hipogonadismo. Miren la codeína, ¿ok? Que efectivamente, esta de aquí es más débil que la morfina. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y tiene una duración de 4 a 6 horas, está en el mismo rango. Es un agonista completo y asimismo es para el dolor. Punto. Este de aquí ustedes lo utilizan muchísimo en los hospitales, el tramadol. El tramadol viene en presentación de ampollas, también viene en oral, pero por lo general en los hospitales lo utilizamos en presentación de ampollas de 100 miligramos, ¿ok? De 100 miligramos en 2 mililitros. 100 miligramos en 2 mililitros, si mal no recuerdo. Este de aquí, pues, tiene un efecto asimismo de 4 a 6 horas. Miren que es menos potente que la morfina. ¿Ah? Menos potente. Es un agonista del mu, asimismo, para el dolor. Y aquí viene el tema. Este es un agonista débil. Por la OMS mismo lo dice. Es un agonista débil. ¿Ok? Y también tiene un efecto secundario, además de todos los demás efectos secundarios, tiene un efecto secundario único. Y es que este de aquí inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Ya? Inhíbenlo. Entonces, este puede llegar a ocasionar un síndrome serotoninérgico, que después lo van a ver ya en antipsicóticos, en ansiolíticos, en todo ese tema. Ustedes van a ver el síndrome serotoninérgico. ¿Ok? Entonces, ojo ahí. Esto de aquí puede ser pregunta de examen, de hecho. Y vi algunos videos y todos hacían énfasis en esto de aquí, que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, por lo cual puede llevar a un riesgo de desarrollar un síndrome serotoninérgico. ¿Ok? Ah, y el tramadol también ocasiona, bueno, como todos los opioides realmente, un efecto secundario es la emesis, ¿ok? Lo que vienen siendo las náuseas y vómitos. La meperidina, por otra parte, tenemos que es menos potente que la morfina, dura de 2 a 4 horas, es incluso dura un poquito menos, es un agonista completo, asimismo para el dolor. Como pueden ver, todos son para el dolor, como les acabo de decir, todos los que vamos viendo ahorita, son solo algunos que no son para el dolor. Este de aquí también tiene el mismo riesgo de generar un síndrome serotoninérgico. ¿Ok? Estos dos son los opioides utilizados para el dolor que tienen riesgo de generar un síndrome serotoninérgico. Puede causar midriasis, ¿ok? Pero ese no es un efecto importante realmente. La pentazocina, este de aquí es un agonista antagonista, la pentazocina y la... Otro era la la nalbufina, ¿ok? Y bueno, como pueden ver, es menos potente que lo que viene siendo la morfina, dura de 3 a 4 horas, no varía eso hasta ahora. Aquí vemos todos los receptores que utiliza, asimismo para el dolor, también se dice que se lo puede utilizar para anestesia general, pero ya les dije que no es el que utilizan por lo general los anestesiólogos. Y aquí pasa lo mismo que utilizaba con otro fármaco que vimos hace rato, que es el butorfanol, ¿ok? Que es el butorfanol, que pues si tú le das un agonista puro, ¿ok? Si le vienes dando un agonista puro y le das esto de aquí, la grande, ¿ok? No se hace eso, punto. La metadona, ¿ok? La metadona se la da por vía oral, en este caso también ahí ve, pero bueno, la metadona es un fármaco que no lo vamos a utilizar específicamente para el dolor, o sea, está indicado, pero no lo utilizamos para esto.
para el manejo del uso descontrolado de opioides o de la dependencia de opioides, para sacar a ese paciente de la dependencia que tiene los opioides en un tratamiento a largo plazo. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué característica tiene este fármaco que lo utilizo para eso? Miren cuánto dura en el cuerpo. Dura de 4 a 8 horas. Dura más que la media que hemos visto de 2 a 3, perdón, de 2 a 4, de 3 a 6, dura más. Dura hasta 8 horas. Y eso hace que tengas un fármaco que es la metadona, que es un agonista completo, es fuerte, ¿ok? Que si bien es fuerte, dura más tiempo en el cuerpo y le evitas al paciente estar tomando esas 2 horas, hacen la diferencia. ¿Ok? Y aquí dice que el tiempo de acción es menor que la vida media. ¿Ya? La buprenorfina también nosotros la encontramos pues mucho más potente que la morfina, como podemos ver. A pesar de ser un agonista parcial, también dura de 4 a 8 horas y por ende también la podemos utilizar para el manejo de los desórdenes de los opioides, ¿no? ¿Verdad? El fentanilo, como les dije hace rato, el uso del fentanilo, ¿cuál era? Aquí está. El analgésico preferido en anestesiología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a esta también puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué el fentanilo? Porque el fentanilo es uno de los opioides más potentes por su alta lipofilia. Es muy lipófilo y llega muy rápido al sistema nervioso. ¿Ok? La nalbufina, ¿ok? Aquí lo podemos ver, es menos potente que la morfina, dura de 3 a 6 horas. Y pues así mismo para el dolor, y bueno, realmente no es un fármaco muy importante que lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí creo que sí, terminando es el dolor. Entonces, como pueden ver, vamos a hacer un recuento de los que más nos importan. La morfina como la base, simplemente, ¿ok? De ahí tenemos bueno, el butorfanol les dije que no se usa, pero aquí le dimos introducción al concepto de que no se deben combinar los opioides. El tema del tramadol sí es importantísimo, ¿ok? Porque puede ocasionar un síndrome serotoninérgico y se lo utiliza bastante. La meperidina también puede ocasionar un síndrome serotoninérgico. La metadona, acuérdense, la metadona y la buprenorfina son fármacos que utilizamos nosotros para este tema de el manejo del desorden de los opioides, ¿ok? Lo que viene siendo la dependencia, ¿ok? Para sacar a ese paciente de eso. El fentanilo para anestesiología y bueno, esos de ahí prácticamente son los que más vamos a ver, más vamos a utilizar y los más importantes, ¿ok? Ahora, la OMS tiene una escalera terapéutica, ¿ok? Que nos dice cómo nosotros debemos llevar el manejo del dolor en los pacientes, ¿ok? Falta ver fármacos, pero ya son fármacos más, son un poquito, unos cuantos fármacos nada más, ya terminamos. La escalera terapéutica, ¿qué nos dice? La escalera terapéutica inició como 3 pasos, pero con el tiempo se hicieron 4 y se hicieron reversibles, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo del dolor del paciente, dependiendo de la escala de EVA del dolor, ¿okay? Que es una escala del 1 al 10, donde 1 es menos y 10 es mucho más, nosotros vamos a tener que, en un primer paso, para un dolor leve, vamos a dar fármacos no opioides, como los AINES, con coadyuvantes, que como viene siendo fisioterapia, etc. ¿Ok? En el segundo paso, vamos a dar opioides débiles, ¿ya? Opioides débiles, ¿ya? Que podemos combinarlos con el escalón 1, es decir, con no opioides y con adyuvantes. ¿Ok? Es decir, el escalón 1 con el escalón... Bueno, el escalón 2 incluye al escalón 1 en su terapéutica. Ahora, el escalón 3 es con opioides fuertes, ¿ya? Pero no vamos a combinar el escalón 3 con el escalón 2. Combinamos el escalón 3 con el escalón 1. Aquí dice opioides fuertes, no opioides y adyuvantes. ¿Ya? Y si aún en ese escalón el dolor persiste, ya tenemos intervenciones invasivas. ¿Ustedes alguna vez tal vez leyeron de una rizotomía? Un procedimiento, puede ser percutáneo, en el que cortan una raíz nerviosa de la médula espinal para que el paciente ya no siente esa parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces, volviendo a la escalera. Primer paso, no opioides, AINES y adyuvantes. Segundo paso, opioides débiles con no opioides y adyuvantes. Tercer escalón, opioides fuertes y con el escalón 1. ¿Ok? Nunca combinar opioides, recuerden, nunca combinar opioides de distinta potencia. Ahora, ustedes
ya tienen que estar así y tienen que decir, bueno, ¿y cuáles son los fuertes y cuáles son los débiles? En este artículo también nos decía, pues, según la OMS, cuáles son los fuertes y cuáles son los débiles. Aquí en el segundo paso podemos ver cuáles son los considerados débiles, como la codeína, el tramadol y la hidrocodona. ¿Ok? Mientras que en el tercer paso podemos ver todos estos de aquí, que son los considerados opioides fuertes. La morfina, la metadona, el fentanilo, la oxicodona, la buprenorfina, el tapentadol, la hidromorfona y la oximorfona. ¿Ok? El tapentadol es muy similar al tramadol, ¿ah? Muy similar. Pero como podemos ver, es más fuerte. ¿Ya? Entonces, estos son los opioides débiles y estos son los opioides fuertes. Los pueden anotar. Igual yo después voy a pasar las diapositivas, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta de esta escalera? Ok, repitamos la escalera. Primer paso, primer escalón. Si el paciente no le duele mucho, o le duele, pero bueno, todo se da con dolor, ¿no? Pero le duele, pero no a un nivel que tú veas que necesita opioides, todos fármacos analgésicos que sean no opioides, como los AINES. ¿Ok? De ahí, segundo escalón, opioides débiles, como vimos acá, tramadol, codeína, hidrocodona, opioides débiles con el paso 1, con el escalón 1, que son los no opioides que vienen siendo los AINES y ciertos adyuvantes como la fisioterapia. ¿Ya? Okay. Escalón 3, opioides fuertes, como todos los que vimos acá, morfina, metadona, fentanilo, chicodona, ¿ok? Con no opioides, es decir, con los del paso 1, y adyuvantes. Nunca mezclar opioides fuertes con opioides débiles. Lo he repetido un montón de veces ahorita. ¿Ya? Y el paso 4, si es que no se da el dolor, ya procedimientos invasivos. ¿Ya? Y como pueden ver, dependiendo de cómo evoluciona el paciente, esto puede ir hacia arriba o hacia abajo. Es una escalera terapéutica. ¿Ya? Básicamente lo que tienen que acordar es fácil de recordarla. Primero no hay opioides, después opioides débiles y también con los no opioides. Después opioides fuertes con los no opioides, no con opioides débiles, con los no opioides. Fácil. Y al final, los procedimientos mínimamente invasivos. Ahí sí, ¿está clara la escalera? Listo. Otros fármacos, ahora sí vamos a ver los otros fármacos. Hasta ahora solamente hemos visto los fármacos para el manejo del dolor, ¿ok? Porque son los que más nos interesan. Los otros fármacos para los manejos tenemos para la tos, para la diarrea y para la dependencia de... Bueno, estos sí los vimos. Para la dependencia de adicción a los opioides mismos. Para la tos vamos a utilizar el dextrometorfano, ¿ok? El dextrometorfano y la codeína, ¿ya? Para la diarrea vamos a utilizar la loperamida, que no atraviesa la barrera hematoencefálica, blood-brain barrier. No la atraviesa. Entonces, tiene lógica. O sea, esto de hecho te lo pueden preguntar en un examen. Si a tu profesor le gusta preguntar cosas de fisiología, de este tipo de cosas, la loperamida no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, va a actuar solamente a nivel periférico prácticamente y es perfecto para tratar una diarrea porque disminuimos esos efectos que son como por ejemplo la depresión cardiorrespiratoria. ¿Ya? La tos, estos de aquí sí pasan la barrera hematoencefálica porque es un inhibidor, es un antitusígeno que actúa a nivel central, a nivel del tronco encefálico en los centros de la tos. Y la dependencia de adicción tenemos la metadona y la buprenorfina. ¿Ok? Para el manejo de la tos, ¿ok? Para el manejo de la tos, vamos aquí a la dextromorfina, pero al dextromorfano, ¿sí? Al dextromorfano, y nosotros vamos a tener que estos de aquí tienen la particularidad de que a pesar de que también actúan en lo que, o sea, son opioides y actúan sobre los receptores opioides, sobre los receptores mu, sobre los otros receptores, también actúan sobre estos viejos conocidos de los anestésicos generales, los NMDA. ¿Ya? Los NMDA. ¿Ya? Y este de aquí recordemos que es un receptor de glutamato. ¿Ya? Glutamato. Y también, ¿se acuerdan hace rato que vimos dos fármacos que eran importantes recordarlos por su riesgo, porque inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, que eran el tramadol y la meperidina, ¿ok? Aquí también entra el dextrometorfano, ¿ok? También inhiben esto. Y ya mismo podemos ver un caso clínico que tiene que ver esto. De ahí tenemos estos que son los fármacos antagonistas. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar un fármaco antagonista? Fácil. Cuando un paciente está intoxicado con opioides.
No confundir intoxicación con la que viene siendo dependencia por el uso crónico. Intoxicación es cuando el paciente se tomó a chorro los que vienen siendo opioides y pues está intoxicado. Es una emergencia, es algo agudo y se caracteriza por una triada, chicos. Primero, depresión del sistema nervioso central. Segundo, depresión cardiorrespiratoria. Y tercero, miosis, pero no cualquier miosis, una miosis puntiforme. Es decir, que la pupila es un puntito, ¿ya? Es un puntito. Entonces, depresión del sistema nervioso central, depresión de cardiorrespiratoria y miosis puntiforme. Esa es la triada de intoxicación por opioides. ¿Cómo la tratamos? Naloxona. ¿Por qué? Porque es un antagonista. Hace todo lo contrario, va a revertir los efectos. ¿Ok? La naloxona. ¿Ya? La naltrexona, en cambio, también la vamos a utilizar para tratar lo que viene siendo el síndrome de abstinencia por el tema de la adicción, ¿no? ¿Verdad? Y aquí tenemos otros que, bueno, estos de aquí son muy interesantes. ¿Por qué? Porque imagínense que a ti, por X y razón, ¿no verdad? Diste una mala dosis, yo qué sé, o el paciente simplemente reaccionó así y la loperamida le causó, hay otro fármaco también para la diarrea, por si acaso. La loperamida, el paciente sigue constipado a lo largo del tiempo, imagínate, por causa de esta loperamida. Entonces, estos de acá son como los antídotos, especialmente el naloxegol. ¿Por qué? Porque miren que actúa solamente a nivel periférico. Igual que hacía la loperamida, que no atravesaba la barrera hematoencefálica. Entonces, no tienes necesidad de dar naloxona para revertir a la loperamida. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? Son las 9:43. ¿Tiene alguna pregunta? Wow, vamos menos de 2 horas y siento que han pasado como 10. ¿Nada? ¿Puedes repetir lo de la intoxicación, por favor? ¿Cuál intoxicación? Ah, lo que hablamos ahorita, lo de la triada. Sí, lo de la triada. Es que Ya. lo pusiste en un lugar donde no se ve bien. Ah, ya. A ver, voy a ponerles acá simplemente los tres síntomas, ¿no? Voy a ponerlo con otro color. Depresión del sistema nervioso central, es decir, alteración del sensorio, el paciente está bobo. Depresión cardiorrespiratoria y miosis puntiforme. ¿Ya? Esa es la triada de intoxicación por opioides. ¿Cómo la revertimos? Naloxona. ¿Ya? Miren, aquí mismo dice, para revertir la sobredosis. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, digo, gracias. Bien, ustedes dirán, ya aquí terminamos todo lo que viene siendo la teoría. Gracias por haber llegado hasta acá, ¿no? Ustedes dirán, revisamos unos casos clínicos.